Clase 4 del tema 3, dinámica estática. En este video en particular vamos a estudiar el equilibrio de una partícula. Este tema es el punto 3.3 del contenido de la unidad del programa de la materia. Entonces, equilibrio de una partícula. Vamos a analizar a partir de una situación problemática cómo vamos a aplicar la teoría. Entonces supongamos el siguiente problema. Hay una lámpara de masa M que se encuentra sostenida por dos cuerdas desde el techo de una habitación y está en equilibrio, como indica la figura. Suponga que las cuerdas son inextensibles y de masas despreciables. Encuentre las fuerzas que hacen las cuerdas. A la izquierda tenemos la foto de la lámpara, que podría ser un caso o un ejemplo que nos interesa estudiar, y a la derecha la representación de esa situación. Entonces, la valla de madera que sostiene la lámpara la simbolizamos con una línea de puntos, línea punteada mejor dicho, y cada una de las cuerdas están representadas como rectas, en este caso de distintos colores, y abajo sosteniendo un cuerpito tenemos la cuerda vertical. Entonces a la izquierda la situación real, a nuestra derecha la representación de esa situación ideal a través de un esquema usando elementos geométricos. Entonces ahora, siguiendo nuestro protocolo de cómo resolver un problema, vamos a dar inicio al primer paso de ese protocolo que corresponde a la adquisición de información. Volvemos a leer el problema e indicamos, ya sea subrayando, remarcando, con un resaltador, aquellas palabras que consideramos que son datos y que nos pueden permitir resolver el problema planteado. Entonces dice el problema, una lámpara de masa M. Masa M sería el dato del cuerpo, en este caso la lámpara, que por ahora es una masa M, pero que después puede tener un valor numérico. Se encuentra sostenida por dos cuerdas. Ese es otro dato, o sea que son dos las cuerdas que están de alguna manera sosteniendo y entre comillas tirando hacia arriba para que esa lámpara no se caiga. Desde el techo de una habitación y está en equilibrio. Y aquí hablamos de un equilibrio donde no hay movimiento, vamos a llamar un equilibrio estático, como indica la figura. Suponga que las cuerdas son inextensibles. Ya analizamos en otra situación que esto significa que la cuerda no se deforma. Y si además tiene que hacer una fuerza que no implica su rotura, podemos considerar que es una cuerda inextensible. En este caso ya tenemos dos que apuntan en diagonal hacia arriba, ¿no? Que conectan la cuerda que sostiene el cuerpo con las cuerdas que sostienen todo el sistema del techo. Y de masas despreciables, o sea que las masas de cada cuerda las podemos considerar cero o nula. Encuentre las fuerzas que hacen las cuerdas. O sea que nuestra incógnita, y por eso también se remarca, son las fuerzas que hacen cada una de las cuerdas, que en este caso tenemos 3. Ahora, como ya hicimos el proceso de pasar de la foto, que sería el caso real,
al modelo que representa ese caso real, a través, habíamos dicho, de elementos de geometría, vamos al segundo punto del protocolo que dice interpretación de la información. Entonces, todos esos datos subrayados y que consideramos que nos pueden dar alguna pista para encontrar la respuesta que plantea el problema, vamos a tratar de analizarlos y clasificarlos o categorizarlos. Aquí lo primero que se hizo fue indicar con letra mayúscula el punto donde se encuentra una cuerda con el techo A, el otro punto de la otra cuerda con el techo B y donde se encuentran las tres cuerdas en el punto O. De manera que tenemos también indicado el cuerpo C de masa M. Entonces tenemos AO una cuerda, BO otra cuerda y OC que es la cuerda que está conectada con el cuerpo. Rescatamos los datos. Cuerpo de masa M. Cuerda inextensible. Habíamos dicho, no se deforma. Cuerda de masa despreciable, o sea que su valor es nulo. El cuerpo está en equilibrio. Entonces, suponemos que no hay desplazamiento, no hay movimiento, no hay velocidad. Vale 0. Y esto también lo podemos deducir de la primera ley de Newton, que cuando un cuerpo está en equilibrio puede estar o con velocidad constante, en este caso hablamos de equilibrio dinámico, y la otra opción es o con velocidad 0, que estamos hablando de equilibrio estático, y este es el caso que estamos ahora analizando. Y las incógnitas son las fuerzas que hacen cada una de las cuerdas. Y como hablamos de fuerza, estamos hablando de interacción entre los cuerpos. Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace la cuerda AO, la cuerda BO y la cuerda OC? En el protocolo, el punto 3 indica análisis de la información e inferencias. O sea, a partir de los datos, ¿qué cosas podemos relacionar en función del marco teórico, que en este caso son las leyes de Newton, que nos van a permitir encontrar las respuestas a las incógnitas? Entonces, a la izquierda tenemos el sistema que estamos estudiando y estamos planteando los marcos teóricos y las condiciones para aplicar ese marco teórico, que es clave para poder encontrar una respuesta en ese marco teórico. Entonces, consideraciones iniciales. Vamos a suponer que aplicamos el modelo de partículas. Hemos dicho también que la cuerda es inextensible y que no se deforma. Aquí tenemos tres cuerdas. Que las cuerdas tienen masa despreciable y que el cuerpo, en este caso la masa M, está en equilibrio, en estado de reposo. Las incógnitas, lo dijimos, son las fuerzas que hacen las cuerdas. En este caso tenemos tres cuerdas. Y a partir de las condiciones iniciales, decimos que el marco teórico que vamos a aplicar, porque nos están pidiendo fuerzas, son las leyes de Newton. La primera ley, la segunda ley y la tercera ley. ¿Sí? Vamos al punto 4 del protocolo para resolver problemas y es el que tiene en cuenta la comprensión y organización conceptual de la información. Es decir, con las leyes de Newton, mirando a través de ese marco teórico,
¿cómo puedo estudiar una lámpara en equilibrio estático? Representada por la primera figura o primer esquema que estamos viendo. Es clave, y eso lo recomiendo, cada vez que leemos un problema, aparte de subrayar los datos y las incógnitas, que pueden ser con distintos colores, por ejemplo, o con marcando, como habíamos dicho, subrayando, etcétera, como ustedes lo consideren más conveniente, es importantísimo realizar un esquema de la situación, que sería el primer caso, o la primera figura que tenemos en esta diapositiva. Eso nos permite dar sentido a los datos y a las incógnitas que nos está planteando el problema. Y le damos una oportunidad a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, que conecten los datos con este esquema, y eso nos va a dar pistas en función de la comprensión de la teoría, en este caso leyes de Newton, de cómo podemos plantear una posible solución para el problema que se esté considerando. Entonces, partiendo del esquemita que tenemos a la izquierda, primero a la izquierda y arriba, vamos a analizar las fuerzas que actúan. La primera fuerza que encontramos es la fuerza peso en la masa M, en el cuerpo de masa M, que tiene siempre la dirección vertical y apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces dibujamos la fuerza peso, en este caso de color morado o lila, ¿sí? Esa sería la acción. La reacción, si ustedes se acuerdan, está en el centro de la Tierra. Debido a este peso, a esta fuerza peso que actúa sobre el cuerpo de masa M, el cuerpo tira de la cuerda OC con la fuerza FOC. Y entonces la cuerda, por la tercera ley de Newton, reacciona sobre el cuerpo con una fuerza FCO. La fuerza FOC está indicada con el color negro y la fuerza FCO está indicada con el color verde. Entonces, ya estamos aplicando aquí la tercera ley de Newton, principio, llamada también principio de acción y reacción. Ahora, este punto O, representado por un puntito donde se juntan las tres cuerdas, sería la partícula que nos interesa analizar para encontrar las fuerzas que actúan sobre las cuerdas de manera de mantener todo el sistema en equilibrio estático y que la lámpara no se caiga al suelo. Entonces, podemos decir que debido al peso del cuerpo, entonces tira de O con una fuerza FOC, y a su vez esa partícula que podemos considerar que está en el punto O tira de la cuerda AO y tira de la cuerda BO. De manera que a través de la cuerda tira del techo en el punto A y tira del techo en el punto B. Esa sería la acción de las cuerdas en el techo. ¿Qué hace el techo sobre las cuerdas ahora? Según la tercera ley de Newton, lo que hace es reaccionar con una fuerza aplicada en O desde el punto A, de manera que se aplica en O la fuerza
FOA. Esta fuerza FOA la hace el techo como reacción a cómo tira la cuerda AO del techo en A. Y el techo también tira de la cuerda BO, produciendo la fuerza FOB. Conclusión: tenemos 3 fuerzas en cada una de las cuerdas, respectivamente. FOC, que es la que produce el cuerpo, FOA, que es la que produce el techo, FOB, que es la que produce el techo en la posición B. Entonces, vamos a proceder a analizar este sistema de fuerzas dividiéndolo en 2 partes. Por un lado vamos a representar el punto O, que en este caso nos representa una partícula, y allí vamos a dibujar un sistema de referencia XY donde representamos la fuerza, o sea que las variables tienen como unidad el newton. Y ahí dibujamos la fuerza FOC hacia abajo, la fuerza OB hacia la derecha y la fuerza OA hacia la izquierda. Y dibujamos aparte, respetando el diagrama del cuerpo libre, el cuerpo de la lámpara de masa M, y tenemos hacia abajo la fuerza peso y hacia arriba FCO, que es la fuerza con la que tira la cuerda sobre el cuerpo hacia arriba. Entonces ahí tenemos en sus respectivos sistemas de referencia todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos involucrados en este problema en el que hay 3 cuerdas que están sosteniendo una lámpara. Entonces, como habíamos dicho, corresponde analizar todo el sistema con un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya planteamos el diagrama del cuerpo libre para resolver problemas de dinámica o estática. Ahora vamos a ir al segundo paso, que es plantear el sistema de ecuaciones tomando como referencia teórica la segunda ley de Newton. Entonces tenemos los 2 sistemas de referencia. En el lado izquierdo vamos a analizar, como las fuerzas están inclinadas, vamos a analizar las componentes de esas fuerzas para poder expresar las ecuaciones según el eje X y según el eje Y. Entonces, para FOB, que es la fuerza que hace el techo sobre la cuerda en el punto O, vamos a descomponerla según el eje X, FOBX, y según el eje Y, FOBY. Si ustedes observan, la inclinación que tiene la cuerda OB con respecto al eje X es el ángulo alfa. Este ángulo, que seguramente nos tendrán que dar como dato o bien lo tendremos que buscar como incógnita, depende del planteo del problema, nos permitirá entonces encontrar las componentes de la fuerza FOB. Pasa lo mismo con la fuerza FOA que hace el techo sobre la cuerda AO, y en este caso la inclinación de la cuerda AO con respecto al eje X sentido negativo del eje X es beta. Sus componentes serán en el eje X FOAX y en el eje Y FOBY. Entonces observen que en el esquema de abajo no estamos colocando las fuerzas que actúan sobre la fuerza, porque ya tenemos dibujadas las componentes de cada una de esas fuerzas.
Y queda la fuerza vertical que hace el cuerpo de masa M sobre la cuerda OC, representado por la fuerza FOC, que solo tiene componente vertical porque no es oblicua, entonces no aparece la componente en el eje X. Entonces ahora, ya analizando este caso, vamos a suponer que estamos aplicando ya la segunda ley de Newton, con lo cual en el eje X estamos diciendo que no se mueve el cuerpo, no se mueven las cuerdas, todo el sistema está en equilibrio estático. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X vale 0 y las únicas fuerzas que actúan en el eje X tenemos a FOBX positivo y FOAX sentido negativo, y eso nos tiene que dar 0. En el eje Y tenemos también que la fuerza total tiene que valer 0. Nosotros decimos que vale 0 porque estamos en estado de equilibrio estático. Entonces, colocamos ahí la suma de las fuerzas, en este caso verticales, FOBI positivo más FOAI también positivo porque apuntan hacia arriba, menos FOC que apunta hacia abajo. Y la suma nos tiene que dar también 0 newton. A cada una de esas expresiones vamos a colocar en el primer caso 1, en el segundo caso 2, y ahora nos vamos a ver qué pasa con el cuerpo que representa la lámpara de masa M. Allí tenemos también dos fuerzas, habíamos dicho, no hay componentes en el eje X, por lo tanto la fuerza total que actúa en la dirección del eje Y es 0, y tenemos FCO positivo y menos el peso negativo. Y a esta expresión la llamamos 3. Entonces tenemos tres expresiones que nos van a tener que permitir encontrar FOA, FOB y FOC, porque nos están pidiendo las fuerzas que hacen cada una de las cuerdas para sostener el cuerpo de masa M. Entonces ahora planteamos la solución del sistema de ecuaciones que vimos en el punto B. Arrancamos con la ecuación o la expresión 3, porque es la más simple, se resuelve en forma directa, despejando FCO, que en este caso nos da igual al peso, o sea que la fuerza que hace la cuerda OC es igual a la masa por la gravedad. Ya resolvimos entonces una de las fuerzas que tiene este sistema para que sostenga la lámpara. Vamos ahora al planteo de la solución para el sistema de ecuaciones en el que intervienen las cuerdas AO y BO. En este caso vamos a recurrir por un lado al eje X, que es la expresión 1. Allí recordemos que FOBX es la componente en el eje X de la fuerza FOB. Por lo tanto, para calcular la componente en X, usamos el coseno del ángulo alfa, que nos permite calcular esta componente en el eje X. Lo mismo, en forma análoga, hacemos con la componente en X de la fuerza que actúa en la cuerda AO, o OA, como quieran, que nos da FOA coseno de beta. Reemplazamos en la expresión 1. Nos queda FOB coseno de alfa menos FOA coseno de beta, y eso nos da 0 newton. De allí podemos despejar, como tenemos dos incógnitas, FOB y FOA, podemos despejar una de ellas. En este caso, despejé FOB y la llamo expresión 4. Esta expresión nos va a permitir
relacionar con la expresión número 2 que corresponde al planteo de la ecuación según el eje Y, que es el que estamos viendo ahora. En el eje Y habíamos dicho que la fuerza total vale 0 también. Las componentes en el eje Y las vamos a calcular con la función seno, como está colocado en la filmina. Y luego reemplazamos estas expresiones en la expresión 2. De manera que nos queda FOB seno de alfa más FOA seno de beta, y eso despejado, porque pasó al otro miembro, va a ser igual a FOC. Finalmente, nos acordamos que FOC es el peso, que es lo que calculamos en la diapositiva anterior, y a esta expresión le damos el valor 5. En esta expresión 5 observamos que hay FOB incógnita y FOA incógnita, hay dos incógnitas. Pero en la expresión 4 hemos despejado una de las incógnitas en función de la otra. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión 4 en la 5, donde dice FOB, de manera que queda una expresión 5 solo en función de la incógnita FOA. Sacamos factor común, esto que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos la expresión que ya tenemos en las expresiones de las fuerzas que hacen o que actúan sobre cada una de las cuerdas. Retomando nuestro protocolo de cómo resolver un problema, tenemos que informar de las respuestas que hemos encontrado. Entonces ahí tenemos primero el esquemita que nos reúne todo el sistema que hemos analizado y escribimos las expresiones de las fuerzas que hacen las cuerdas para mantener en equilibrio el cuerpo de masa M. La cuerda OA hace la fuerza FOA, la cuerda OB hace la fuerza FOB, en el punto O por supuesto, y la cuerda FCO que hace la fuerza MG, que es igual al peso del cuerpo. Una vez que hemos valorado y hemos encontrado las respuestas, las informamos y con esto cerramos el problema. Y tenemos que tener en cuenta que esto es válido si hemos considerado el modelo de partícula, las cuerdas inextensibles y de masa despreciable. Y obviamente hemos aplicado las leyes de Newton. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo video.